Saludos una vez más en el programa Comunicando el Evangelio, un programa que ya ha transcurrido en el tiempo, ya ha ido avanzando y se prepara a celebrar o a conmemorar sus 25 años del programa al aire. Eh, y comentábamos antes de entrar al estudio, ¿cierto? A la grabación, poder indicar que nos tomamos un pequeño descanso en el mes de enero, porque sin duda nuestras iglesias también requieren de atención y demandan también tiempo. Entonces, preferimos dar este tiempo también para nuestros hermanos que cada cierta semana, ¿cierto? Cada semana a semana se van sumando y trabajando también en este ministerio que el Señor también nos ha convocado. El día de hoy me acompaña nuestro hermano Mauricio Muñoz y voy a dar también esa oportunidad de poder saludarle, de poder estar mencionando, ¿cierto? Aquello que es tan maravilloso también, ¿cierto? De poder darle las bendiciones a los quienes nos escuchan y a quienes nos siguen y nos ven. Hermano Mauricio. Amén. Bien, y como bien usted señala, mi hermano, saludar a quienes siguen nuestro programa. Y sí, pues efectivamente son casi 25 años que está al servicio del Señor, como es la tónica de pregonar esta buena nueva, esta buena noticia. Sí, bueno, es un tiempo también de relajo para muchos, y eso también permite, en el caso nuestro, poder hacer algunos ajustes para iniciar en el 2025 lo que respecta a este programa de la mejor manera. Así que de mi parte, hermano, contento porque Dios me da una nueva oportunidad de poder estar aquí participando de este programa. Amén. Gracias, hermano Mauricio. Como bien ustedes recordarán, hemos estado estudiando durante el año anterior, ¿cierto? Y parte de este año, estos primeros meses, el estudio sobre el Espíritu Santo. Lo hemos visto en sus diferentes escenarios, en sus diferentes formas, cómo se ha manifestado, cómo ha actuado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo se relaciona con la figura de Dios, cómo se relaciona con la figura de Jesucristo. Y el día de hoy los invitamos, ¿cierto?, a permanecer conectados, a poder seguirnos viendo a través de la pantalla, porque vamos a ahondar en los otros ministerios del Espíritu Santo. Son muy importantes, ¿cierto? Y que se desarrollan dentro de la iglesia y son diferentes esferas donde el Espíritu Santo actúa en plenitud. Pero antes de aquello, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este nuevo año que comenzamos nosotros como programa, como integrantes del programa, ¿cierto? Para que el Señor nos guíe, el Señor nos dé ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento sobre la Escritura y poder llevar esta conversación, podríamos decir, el día de hoy, ¿cierto? De la mejor manera posible para que usted, querido televidente, querido hermano, ¿cierto? Que nos ve, vecino, amigo, que nos ve a través de las redes sociales o a través de la señal del canal, pueda entender la enseñanza que nosotros queremos transmitirle, ¿cierto? Que no es una enseñanza nuestra, sino que proviene del corazón de Dios. Así que, hermano Mauricio, por favor, le pido que usted tenga bien a orar, ¿cierto? Para que demos comienzo ya a este estudio. Amén. Señor, te alabamos y honramos tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, porque tenemos esta oportunidad gloriosa de poder conversar acerca de ti, Señor, acerca de tu palabra, y hoy día en particular referirnos a la tercera persona, como es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos das el ánimo, nos das las ganas, nos das el amor que nos debe mover, sabiendo, Señor, que todo lo que tú nos dices es para la salvación, para la sanidad espiritual y sobre todo que son verdades para vida eterna. Gracias, mi Dios, por todo y permite, Señor, que lo que vamos a hacer sea guiado en todo momento por ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Uno de los ministerios, podríamos decir, o de las actividades para aquel que no tiene, ¿cierto?, cercanía con la iglesia, que desarrolló ampliamente fue nuestro Señor Jesucristo, fue la enseñanza. Él, ¿cierto?, en todo momento enseñaba. Ese maestro por excelencia que tenían los judíos de la época, ¿no? No podía pasar 2000 años hasta el día de hoy, ¿cierto?, enseñando. Él tenía un propósito, había un plan divino que tenía que cumplirse. Y por eso
cuando Él parte, ¿cierto? A la presencia del Señor, cuando parte a tomar lugar en el trono de Dios, dice, vendrá otro consolador que les enseñará y hará múltiples funciones que las que hemos estado comentando dentro de este tiempo. Y una de ellas precisamente tiene que ver con la enseñanza. Es quien nos permite poder entender, revelarse la escritura y poder tomar conocimiento de lo que realmente quieren decir los textos bíblicos. De otra manera, caeríamos en la interpretación personal, lo cual la escritura dice lo contrario, ¿ya? Mi hermano podría interpretar una cosa, mi persona, usted, televidente, ¿cierto? Los demás podrían interpretar lo que bien le pareciera. Por lo tanto, cuando uno recibe a Cristo en su vida, comienza esta relación con el Espíritu Santo, comienza a morar en la persona, comienza a vivir, está en todo momento, en todo instante. Y Él es el que nos guía, ¿cierto?, a poder entender este mensaje que proviene de Dios, que es Dios mismo hablando a través de la Escritura, y que podamos entenderlo. Bueno, Mauricio, referente a la enseñanza, nosotros lo hemos experimentado, que constantemente o estamos enseñando o estamos predicando dentro de la iglesia y lo que predicamos y lo que decimos no es pensamiento nuestro, sino que al contrario, es pensamiento de Dios. Así es. Como bien usted lo introduce, hermano, esto es parte, digamos, de lo que el Señor prometió. Este consolador que iba a estar con nosotros, no solamente un momento, sino que iba a estar en todo momento, pero esto es para la iglesia en particular. Cuando a partir del mensaje ahí del sermón de Pedro en Pentecostés hubo una manifestación clara, precisa de lo que era esto, el Mm. sentir de la enseñanza, de la docencia, como se habla, ¿cierto? Respecto al Espíritu Santo, ya lo que Él nos iba a indicar. Pero todas estas cosas son específicamente para que nosotros podamos glorificar a Jesucristo, a nuestro Salvador, ¿cierto? Por lo tanto, esto igual nos aclara y, como dice usted, nos permite no tener vanas interpretaciones, al contrario, que sean llenas de su presencia. Y es ahí donde el Espíritu Santo, el que nos aclara, el que nos guía. Yo quiero leer un pasaje ahí de la palabra que está en Juan, en el capítulo 16, del verso 12 en adelante, 12 y 15, para ser más exacto, donde señala esto. Y lo voy a leer para quienes nos están siguiendo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Efectivamente es quien nos conduce, pero nos conduce hacia el Señor. O sea, Él el que nos da la claridad. Y este trabajo, digamos, nos da la certidumbre, nos da esta labor que cumple el Espíritu Santo, nos da la, la certeza de lo que se está hablando, lo que se está guiando, está completamente hacia la exaltación que es el fin último que debe tener todo creyente, todo cristiano, a través del Espíritu Santo, glorificar al Señor. Así es, justamente, justamente. Y este proceso que vive el ser humano, la criatura, ¿cierto? El creyente, aquel que recibe a Cristo en su vida, comienza con una manifestación visible, como bien lo expresaba usted, ¿cierto? En el día de Pentecostés, cuando desciende, ¿cierto?, el Espíritu Santo y toma control de ese lugar, de aquellos que habían en ese lugar, y comienzan a hablar en lenguas, en una manifestación, ¿cierto?, de poder, donde hay muchísima gente convertida, aceptando a Cristo, y, y que le viene a colocar el punto de inicio de lo que habría de ser de ahí en adelante la relación que habría de tener el creyente, ¿cierto? Aquel que aceptaba a Jesucristo como su Salvador, eh, que iba a experimentar. Por eso decimos que cuando la persona acepta a Cristo en su vida, comienza a morar el Espíritu Santo en él y comienza a tener esta relación cercana
¿cierto? Donde se acorta la distancia con Dios y puede tener acceso a través de Cristo, ¿cierto? Al Padre para pedir perdón, para pedir restauración, para pedir, ¿cierto? Quizás algún milagro, alguna sanidad, ¿cierto? La misericordia misma, o bien dar gracias, o también, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? Confesar pecados que muchas veces carga el ser humano y que están dentro de la naturaleza, por ese gen, ¿cierto?, que obtuvo la criatura en el huerto del Edén. Por eso que es interesante que este punto nos permite conocer que a través de este hecho, evidenciado en la predicación de Pedro, se demuestra, ¿cierto?, que este ministerio comienza a ser activo para que ese contenido que trae, ¿cierto?, que conlleva, y claramente, ¿cierto?, lo indica ahí el texto, y creo que usted lo mencionaba también, el contenido, ¿cierto?, que engloba el ministerio del Espíritu Santo es muy claro, hermano Mauricio, y ahí le dejo la oportunidad de continuar con aquello. Sí, bueno, ya hablamos de que esto tuvo un inicio, ¿cierto? Usted lo refrendó, habla acerca de la predicación que hizo Pedro. Ahí ya hablamos del momento, de allí hasta el día de hoy, porque gracias al Señor el Espíritu Santo está con nosotros, está con su iglesia, ¿ya? Es la presencia misma de Dios junto a nosotros. Pero también habla dentro de las siguientes, se habla también del contenido que debe tener esto, ¿ya? Y yo ya lo había señalado anteriormente, ¿ah? El Espíritu Santo, y como en el versículo dice que habla de toda la verdad, ¿ya? Esto se refiere a la revelación acerca de Cristo, y, pero basada en algo esencial, que es la palabra, ¿ya? Y la palabra escrita, ¿ya? Y nosotros lo vimos siempre también esto durante la permanencia física de nuestro Salvador aquí en la tierra. Él siempre lo refrendó y lo dijo, porque escrito está. Él nunca se alejó de la palabra, ¿ya? Y aquí también tampoco no hay una contradicción, porque nosotros tenemos revelación, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, pero va fundamentada en la palabra, y eso es algo esencial, ¿ya? No es algo así que no tenga un sustrato. Está esta verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros sabemos quién es la verdad, pero sabemos que durante los periodos previos, ¿cierto?, a la venida, al venimiento de nuestro Salvador, ya habían anuncios que hablaban, ¿cierto?, de su venida, y todos los hechos posteriores, desde que Él estuvo con nosotros hasta después llegar a la cruz, estuvo Él presente en todo. Y, bueno, ahí estamos teniendo un pequeño problema de conexión, ¿cierto?, con la internet, pero bien dice mi hermano, bien dice, ¿cierto?, el hecho de el contenido, ¿cierto? Toda verdad. Ese contenido del cual hablas tiene que ver con la verdad revelada en las escrituras a través, ¿cierto?, de los múltiples actores, los múltiples escritores, ¿cierto? Más de 40 podríamos decir, por 1500 años aproximadamente, llevaron este mensaje para que la humanidad tomara conocimiento de aquello, tomara ese conocimiento de que el mensaje tiene que ver con ese plan de salvación elaborado en la presencia de Dios para toda la humanidad, sabiendo que el ser humano no es un ser autómata, sino que al contrario, es un ser, ¿cierto?, que puede decidir, ¿ya? Es un ser que tiene su propia decisión, pues, su propia elección. De esa manera, ¿cierto?, puede decidir hacer el bien o hacer el mal. Pero el que decide hacer el bien, ¿cierto? Ya bajo una condición, bajo un acta condenatoria, tiene que abrazar la cruz de Cristo. Ahora, nosotros vemos a través de esto, ¿cierto?, que cada momento, cada instante, para poder tener la certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo muera en nosotros, tiene relación con que el creyente no se puede glorificar a sí mismo, decir, porque yo lo puedo hacer, porque yo tengo la capacidad yo me instruí. No, al contrario, el que debe ser glorificado es Cristo Jesús. Entonces, el ministerio, ¿cierto? El ministerio donde el docente es el Espíritu,
Santo es aquel donde muestra claramente, con seguridad, con certeza, ¿cierto?, que Cristo es glorificado. Si Cristo no cumpliera esta función, o si el ser humano no le diera ese lugar, mejor dicho, ¿cierto?, a aquel que murió en la cruz por nosotros, tendríamos que considerar que el Espíritu Santo no está ejerciendo su labor dentro de la persona. Por eso que es muy importante cuando damos muestra, damos evidencia, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo nos ha identificado o nos identificamos con Él, es porque glorificamos el nombre de Cristo y no somos nosotros como personas naturales, ¿cierto?, porque nos glorificamos. Y nosotros tenemos el poder para transformar, para cambiar, para llevar, inclusive muchas veces se habla dentro del ámbito, ¿cierto?, de la iglesia que se lleva a la gente a la salvación. No, el Señor es que les da la salvación y nosotros somos simplemente instrumentos para poder invitar, ¿cierto? Guiar, aconsejar, acompañar o llevar a un templo para poder escuchar la palabra. Esta palabra que es verdadera y que cumple, ¿cierto?, con lo que hemos estado diciendo. Mi hermano ha tenido un problema seguramente de señal, él se encuentra cerca de la ciudad, vive en una zona rural, entonces por tal motivo seguramente se le cayó la conexión y continuó con el programa, ¿cierto? Viéndolo y comentándolo con ustedes. Algo que es también muy importante, ahí ya va a acceder, algo también que es muy importante que nosotros debemos notar, ¿cierto? Eh, el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el que debe, no debe ser tampoco glorificado, ¿ya? Eso también es muy relevante que tengamos claro. Nosotros no podemos glorificar al Espíritu Santo. Enseguida, hermano Mauricio, le doy porque se te cayó su conexión. El Espíritu Santo no puede ser glorificado, ¿ya? Si hacemos aquello, estamos siendo, ¿cierto?, un servicio simplemente religioso y Cristo no está en medio de nosotros. Cuando nosotros, por los que mayoritariamente los cristianos tenemos que declararnos cristocéntricos. Cristo murió en la cruz, no el Espíritu Santo. Si bien es parte de esta Trinidad junto con el Padre, eh, debemos entender que Cristo fue quien murió en la cruz. Y el mensaje es de Cristo Jesús, no hay otro. Por eso que la palabra habla sobre este Cristo crucificado, ¿cierto? Y también nos da esta posibilidad de conocer al Espíritu Santo para poder tener conocimiento y revelación de lo que hizo Cristo en la cruz. Pero ese es el mensaje principal. Hermano Mauricio, estoy hablando sobre este resultado que produce y que provoca el Espíritu Santo en nuestra vida y cómo debemos manifestarlo, qué debemos decir o hacer, ¿cierto? Para que el resultado sea efectivo y estemos conscientes de que el Espíritu Santo muera en nosotros, porque podemos decir, no, si yo tengo el Espíritu Santo y hago y digo cualquier situación, ¿cierto? Referente a lo contrario a lo que debiera decir la Escritura. Le doy la palabra porque se le cayó la conexión y ya, pero ya está de vuelta. Sí, hermano, como usted bien lo indica, efectivamente, si nosotros no glorificamos a Cristo, quiere decir que el ministerio del Espíritu Santo no ha cumplido y no ha ejercido su ministerio en nosotros. Esa es la realidad, porque el fin último, si le queremos dar un calificativo ese, que la gloria sea para el Señor, para nuestro Salvador. ¿Ah? Y no se contradice de ninguna manera, porque fue, como usted bien lo indica, él el que vino a cumplir esta tarea, esta labor, y obviamente el Espíritu Santo es quien nos acompaña y está con nosotros. No le queremos restar la importancia que la tercera persona, y lo subrayo esto, la tercera persona del Espíritu Santo tiene, muy por el contrario, es parte de lo que significa este Dios trino, pero como bien usted lo indicó, es eso. La gloria de Dios, la gloria de Jesús está primero y obviamente, si no es así, no se está cumpliendo el ministerio para lo que es el ejercicio del Espíritu Santo. Así es. Dicho esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver como creyentes, porque esto de creer, muchas veces, algunas dicen, bueno, esto es algo místico, esta gente solamente cree en algo que no ve. No, esto se vive, ¿ya? Esto es evidencial. Y existe un procedimiento que podríamos decir que, donde podemos preguntarnos, inclusive,
realmente enseña el Espíritu Santo al creyente? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, algo me dice, ¿cierto?, el libro de Primera de Juan, voy a escuchar, verlo aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, la unción, ¿cierto? Estamos hablando del Espíritu Santo, recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto tiene que ver con la revelación, ¿cierto? La enseñanza que nos entrega este procedimiento tiene que ver con cómo se revela la palabra en nuestras vidas. Esto no significa, y no quiero decir, ¿cierto?, que la persona no deba estudiar. Al contrario, porque cuanto mayor profundidad encuentre en las escrituras, mayor revelación va a tener de ella. Y si hace un estudio sistemático, ordenado, cronológico, ¿cierto?, en un proceso de educación, sin duda que va a ser de mucha, mucha bendición para su iglesia, para su congregación y también, ¿cierto?, para su vida espiritual. Porque este mismo Espíritu Santo lo va a instruir, lo va a guiar, ¿ya? Le va a mostrar. Hay algunas herramientas que se utilizan, ¿cierto?, en la educación que nos facilitan. Bueno, asimismo es el Espíritu Santo, también nos facilita el poder entender y no caer en los errores que caían, ¿cierto?, en los cristianos del primer siglo, que tenemos referencia aquí con el libro de, el de Juan, o Primera de Juan, que están de esa época, ¿cierto? Que muchos tenían sentimientos, pensamientos, visiones distintas y trataban de llevar a estos incipientes cristianos, ¿cierto? Llevarlos nuevamente al judaísmo o a cualquier otro tipo de religión. Hermano Mauricio, ¿cómo ve usted esto con respecto a cómo el Espíritu Santo nos instruye, nos muestra, nos enseña, ¿cierto? Y nos dice claramente, ¿cierto? Esta unción que recibiste y permanece en vosotros. Sí, hermano, no hay tampoco no hay contradicciones en lo que se indica. Obviamente, lo que significa este don de la enseñanza está aquí en la palabra. Ahí en Romanos 12:7 parte, ¿cierto?, este capítulo hablando de los deberes cristianos y dice, voy a leer el anterior, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Pero ¿cuál es la clave de esto? Es la autentificación que le da, es decir, el sello que le da el Espíritu Santo a lo que se está indicando, ¿ya? Por lo tanto, la función de los maestros es fundamental en el interior de nuestras congregaciones o en el interior de la iglesia, Mm. hablando en este cuerpo como tal, ¿ya? Porque la iglesia es un cuerpo. Y eso es importante también de recalcarlo, ¿ya? Porque es un organismo vivo, ¿ya? Por lo tanto, esto hace que la tarea de instruir los creyentes es importantísima, pero lo que hace el aporte fundamental, esencial del Espíritu Santo es la autentificación definitiva de lo que es esto que se está entregando a través de la palabra. Si esta palabra no tiene este sello que le otorga el Espíritu Santo al maestro, obviamente no va a tener el peso espiritual que es necesario que vaya a la vida y la consagración de cada uno de los miembros de esta iglesia, ¿ya? Y voy a leer un poquito más. Ahí voy a ir, tengo la Biblia aquí al lado, ahí en Romanos, también en el libro de Romanos, en el capítulo 8 verso 14, también señala lo siguiente. Voy a leer, aquí tengo la espada. Muy bien, Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Ah? No hay, ante eso no hay, digamos, no amerita otro comentario. Este verso es muy aclarador. Lo reitero nuevamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Obviamente los que están conforme a su palabra. sí, ¿Ya? ¿Ah? En definitiva, si queremos darle otro calificativo, específicamente el Espíritu Santo, junto con autentificar, Él nos da la guía o dirección. Eso, así hermano. es.
Así es, Él nos da la guía y dirección y seguridad y certeza de que somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacemos lo que dice su palabra. Y eso es lo más importante, querido televidente, querido hermano, esto es lo más importante. El, lo que estamos haciendo hoy día, y hace alusión también el nombre del programa, comunicar el Evangelio, esto es una muestra, ¿cierto?, de que somos hijos de Dios, que respondemos a un mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra, pasando, ¿cierto?, por los pueblos y ciudades de Israel. Pero cuando nosotros tenemos esa seguridad, ¿cierto? Esa certeza de que somos hijos de Dios es porque damos testimonio, ¿cierto? A nuestro espíritu y el espíritu mora en nosotros. Y llevar esta tarea adelante nos conduce, ¿cierto? A tener seguridad de que lo que estamos haciendo no solamente viene a gratificar mi vida, sino que viene a exaltar nuevamente el nombre de Cristo. ¿Ya? El nombre de Cristo es nuevamente, ¿cierto? Llevado en alto, es mencionado, ¿cierto? Es adorado y a Él le debemos absolutamente todo lo que podemos llegar a ser dentro del cristianismo. Porque vuelvo a reiterar en esto y quiero que quede claro para ustedes, queridos televidentes, que la muerte de Cristo no tiene solamente que ver con que Él viene y muere por la humanidad, sino que eso viene a proyectar algo tan grande como es la salvación para vida eterna. Por eso es que es tan importante la muerte de Cristo y por eso es que es tan importante que el Espíritu Santo venga a instruir, venga a fundamentar, ¿cierto? Venga a darnos seguridad y certeza de que lo que se está diciendo eh, eh, es real, es cierto, es verdadero. Por eso que acontece que nosotros nos llamamos hermanos, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que a través del programa, la temática, ¿cierto? O dentro de la iglesia nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un solo padre, somos hijos de Dios. Entonces los hijos en su familia se llaman hermanos. Bueno, eso tiene que ver también con una distinción que hace Dios en la relación con el ser humano, ¿cierto? Bueno, ahí hay unas palabras griegas, ¿cierto? Que lo explican de mejor manera, no voy a entrar en eso hoy día, pero sin duda que, como bien sabe usted, cada palabra tiene distintas formas o interpretaciones que se le puede dar en su uso, y asimismo acontece aquello. Eh, por lo tanto, nos da la seguridad, ¿cierto?, que somos hijos de Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque usted no está solo. Su vida no la hace solo, ¿ya? Su vida sigue siendo bajo los parámetros de Dios. El consejo oportuno está en la palabra, en la escritura, Dios mismo. Decimos, la Biblia contiene la palabra de Dios. Sí, podría ser, pero es la palabra de Dios. Es la palabra, es el pensamiento, el corazón de Dios. Hermano Mauricio, con respecto a esto, ¿qué nos podríamos comentar o dónde podríamos, cierto, hincarle la, la importancia que tiene todo esto de ser considerados hijos de Dios? Bueno, eso le otorga validez. El Espíritu Santo es la certidumbre, es la certeza. Estaba tratando de buscar aquí, mientras conversábamos, las distintas acepciones que tiene este concepto de certidumbre, que muchas veces se utiliza. Y por nombrar algunos, significa certeza, significa certitud, significa evidencia, verdad, seguridad. ¿Ya? Me equivoco con esto, vienen otros más, pero tener la seguridad, la certeza que eres hijo de Dios, nos habla de que el Espíritu Santo es el que dice, sí, efectivamente, este es mi hijo y yo sé que está amparado porque está sellado, ¿cierto? Y obviamente acá lo aclara. También tengo otro versículo que me gustaría citar. Dice ahí en Romanos 8:16, dice, y el Espíritu mismo da testimonio, o sea, es decir, da cuenta de esto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Obviamente, nuestro, eh, nuestro andar, nuestra vida cristiana también se va a manifestar eso. Pero obviamente es el Espíritu Santo quien dice efectivamente, si somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por Él. Lo decíamos anteriormente. Y además nos da la convicción de que somos sus hijos. ¿Ah?
Leo nuevamente, en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, Él, el que dice, son hijos del Señor, da testimonio de nosotros. Y eso es importante, ¿ya? Es como la certificación que tenemos. ¿Ya? Un hijo de Dios va a ser siempre una persona que va a estar por el camino correcto, guiado por la palabra. Y lo decíamos anteriormente, el Espíritu Santo da testimonio de aquello. Así es. Mire, hemos visto los aspectos en donde opera el Espíritu Santo a través de la enseñanza, ¿cierto? Nos da testimonio, nos guía, nos instruye, nos enseña, nos acompaña, nos da seguridad, certeza de que somos hijos de Dios. Otro elemento que es muy interesante, cómo el Espíritu Santo obra, ¿cierto? Una vez que Cristo ya parte a la presencia de Dios, ¿cierto? A este lugar maravilloso donde se encuentra hoy en día, tiene que ver con esta relación estrecha de comunión que tiene el cristiano, quien, vuelvo a insistir, exaltando el nombre de Cristo, ¿cierto? Otorgándole toda gloria y honra a su nombre y a su acción, eh, logra ser identificado como hijo de Dios. Tiene que ver con la oración, con esa comunicación que logra, ¿cierto? Logra poder entrar a la presencia de Dios. Se nos dice, ¿cierto? Que oremos en la intimidad, vayamos a un lugar, tengamos un lugar particular, ¿cierto? Para estar orando, para poder acercarnos a Dios, para poder buscarle. Muchas recomendaciones se hacen, buscarle de mañana, como lo hacía Cristo Jesús, por ejemplo. Él iba muy temprano, ¿cierto? A orar, muchas veces fue solo, otras veces le pidió a sus apóstoles, a sus discípulos, algunas veces lo acompañaron, en otras no pudieron, en otras se quedaron dormidos. Son hechos que muestran y que comentan la Escritura, o que nos enseñan la Escritura, pero hay un aspecto muy relevante y lo voy a leer que tiene que ver con el capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Dice, y, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces pedimos cosas y no sabemos por qué las pedimos. O direccionamos una oración y no la presentamos como realmente corresponde. Bueno, quizás sea necesario, ¿cierto?, quedarnos en silencio. Dios que todo lo sabe, omnisciente, ¿cierto? Todo lo sabe, eh, quizás desearía eso de nosotros, mantener el silencio. Y aún, como dice aquí la escritura, ¿cierto?, con gemidos indecibles, ¿cierto? Él ya sabría lo que necesitamos. Pero dispongámonos a recibir esta bendición de parte de Dios con este acto, con este hecho, ya con esta forma de poder presentarnos referente, ¿cierto?, a nuestro Señor de la manera que conviene desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros. Nosotros podemos pedir infinidades de cosas y quizás nunca vamos a estar conformes, aunque Dios nos dé. Si queremos algo, quizás como querer dos, tres o cuatro, ¿cierto?, unidades de aquello que pedimos. Porque nosotros como seres humanos somos así. Pero el Señor capaz que diga, mire, usted con uno basta y eso es suficiente para poder vivir. Entonces, muchas veces es necesario tal vez quedarnos en silencio y esperar que el Espíritu Santo, volvemos a insistir, que muera en nosotros, pida por nosotros para que esto sea como conviene. Hermano Mauricio. Sí, efectivamente. Nosotros, hay otro versículo que se me viene a a la memoria, que quizás viene a veces nosotros nos recibimos porque pedimos mal. Claro, Pero, y aquí está donde el Espíritu Santo, como usted leía en este pasaje, nos ayuda en nuestras debilidades, y en nuestra debilidad. Y más adelante dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Obviamente está allí en la presencia del Señor junto a nosotros. Y efectivamente en la oración y en el ejemplo que usted nos daba respecto a la oración, el Señor se apartaba a orar, buscaba un espacio en la intimidad. Y eso es lo que nosotros cada uno tenemos que buscar, nuestro espacio común para poder conversar con el Señor. Y
la oración significa eso, una relación muy cercana con no nos estamos dirigiendo a cualquier persona, nos estamos comunicando con el creador del universo, con el Dios de mi salvación, con ese Jesús maravilloso que entregó su vida y que nos liberó de la esclavitud, del yugo del pecado. Por lo tanto, si nos estamos comunicando con Él, tenemos que hacerlo también a la manera correcta y debida. Y es allí donde el Espíritu Santo nos señala, como usted indica, como se indica en este pasaje, el Espíritu mismo intercede por nosotros, nos ayuda para poder guiarnos en este tiempo, digamos, que tenemos que tener a diario, porque la oración no es un hecho, es como la relación que nosotros tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hijos, y esta relación directa para los que somos padres, ¿cierto? Saber que tenemos a nuestro papá que está allí y que nos escucha, pero de qué manera nosotros podemos llegar hacia Él es allí donde el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿cierto? Eh, Él nos, de alguna manera decir, Él nos ayuda, nos auxilia para poder saber guiarnos delante y sobre todo en nuestros momentos difíciles, en nuestras debilidades, ¿ya? Que obviamente nuestra condición humana son permanentes. Ya, nosotros vamos a alcanzar la plenitud cuando estemos con Él allá en la gloria con el Señor. Antes de eso, obviamente, tenemos que estar siempre pensando que tenemos que estar en absoluta dependencia con Él y obviamente aferrados a la palabra. No hay otro hecho. Si no estamos asidos a ella, difícilmente nos vamos a saber conducir. El Salmo 119, 105 lo confirma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Obviamente, la palabra y la guía del Espíritu Santo nos van a saber realmente indicar de qué manera nosotros debemos guiarnos en este tiempo con el Señor. Eso, mi Mm, hermano. Muchas gracias, hermano. Yo pienso que un factor preponderante en todo esto es cómo nosotros nos relacionamos con Dios, cómo nosotros nos acercamos a Cristo y cuál es la función o una función que cumple el Espíritu Santo y que claramente es de ayudarnos, es un ayudador y a su vez, ¿cierto? En esa ayuda nos permite guiarnos y nos permite conducirnos a la presencia de Dios y pedir como realmente nos conviene, ¿no? Como quisiéramos muchas veces, ¿cierto? Para poder satisfacer algún tipo de necesidad o quizás algún tipo de capricho. Al contrario, ¿cierto? Dios siempre va a querer para sus hijos la perfecta voluntad que emana de Él. Y Él va a dar conforme a lo que nosotros necesitemos, no conforme a lo que nosotros queramos. Esto no es algo mágico, esto no es una lámpara, ¿cierto? Donde uno va y pide, frota y pide lo que se le ocurra. No, al contrario. Y mayoritariamente, ¿cierto? Uno lo que pide es el bienestar de su familia, de su hogar, de, de su trabajo, pero Dios sabe proporcionarnos aquello a la manera de Dios, ¿ya? Y el hijo, como todo hijo en esta sociedad, se somete a su padre. Nosotros al decir somos hijos de Dios, nos sometemos también a la voluntad de nuestro Padre, pero sí tenemos esta ayuda que proviene de Él y que tiene que ver con el Espíritu Santo que nos permite alcanzar, aún, ¿cierto? No, escuchando esa voz, alcanzar la atención de Dios mismo para poder ser complacido aquello que necesitamos. Imagínese que Jesús mismo, lo hemos mencionado, oraba todos los días en la presencia del Padre, en la mañana, buscando, ¿cierto?, esa comunión. Muchas veces nosotros queremos resultados y no hacemos el más mínimo esfuerzo de tener una vida de oración, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vida de oración nos permite tener seguridad en cuanto a la relación con Dios, ¿cierto? Y esta redención misma que el Señor nos promete en su Escritura. Por eso es que es tan importante, hermanos, tener eh, una vida depositada o depositando nuestra confianza en Dios, en que Él va a hacer, en que Él va a cumplir, ¿cierto?, su palabra y que nos va a llevar, ¿cierto?, a esos lugares que Él fue a preparar morada, como dice Cristo en las Escrituras, o como escribe, ¿cierto?, el escritor bíblico de lo que mencionó Jesucristo.
Entonces, esa garantía me da a mí tranquilidad de saber que Dios mismo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Dijo esas palabras, ¿para qué? Para que todos aquellos que nosotros le sigamos, ¿cierto? Le creamos en su nombre, podamos alcanzar esta maravillosa salvación. ¿Y quién nos da esa seguridad y certeza? Es a través de este Espíritu Santo. Hermano Mauricio. Sí, obviamente hay un pasaje, o sea, la parte del pasaje que leíamos dice, con gemidos indecibles, o sea, está el Espíritu ahí con nosotros. Y obviamente me recuerdo las palabras, que el Señor dice que estoy parafraseando, enviar un consolador. Y el consolador está ahí contigo, una persona que te ayuda, que está contigo en tus momentos de debilidad, Él te da el aliento, obviamente. Pero también hablábamos de que el Espíritu Santo, junto con acompañarnos, también nos da la guía. Y aquí en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero aquí justo resalta eso, dice, junto con orar en todo tiempo, ¿cierto? Con toda oración y súplica, en el Espíritu, ¿ya? No, no deja de lado la presencia del Espíritu Santo en, en esta intimidad que nosotros llevamos en la oración, en esta comunicación directa con el Padre. Y qué maravilloso es, porque a través de la oración podemos llegar al Padre, ¿cierto? Y sabemos que quien intercede por nosotros, que es Cristo. Él es el único mediador ahí delante del Padre. Qué maravilloso que podemos entrar directamente al lugar santísimo a través de Jesús. Antiguamente usted sabe que el único que podía llegar era el sumo sacerdote. Y ahí de aquel si no estaba el hombre, digamos, espiritualmente hablando, al día, porque lo que se le venía era eh, fuertísimo. Pero nosotros, gracias y por misericordia y por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ¿cierto? Con su muerte y gloria a Dios porque también Él resucitó, hoy día tenemos, junto que tener la guía del Espíritu Santo, tenemos también quien intercede por nosotros, que está allí ante el Padre, ¿cierto? Es el mediador, que no hay otro, no hay otro, el único, digno, es Jesucristo, nadie más. Amén. Sí, usted hacía alusión, ¿cierto?, al pasaje que aparece en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante, hasta el 19. Le voy a dar lectura, ¿cierto?, para que nuestros televidentes también tengan claridad con respecto a lo que estábamos diciendo. Dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es muy importante, por eso es que es muy relevante lo que hemos estado diciendo durante el programa. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, reconocer a Cristo como Salvador. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Morar, morar. El Espíritu Santo mora en la persona, querido hermano televidente. Si usted quiere que Dios, Jesús, el Espíritu Santo more en su vida, reciba a Cristo Jesús en su corazón. Abrace la cruz, reconozca su condición pecaminosa y podrá tener esta comunión que Cristo ha mencionado en estas letras que le hemos leído. Va a transformar su vida, usted va a ser una nueva persona, va a ver, ¿cierto? Este peregrinaje aquí en esta tierra va a ser un pasar, 80 años, 90 años, 70 años, va a ser mínimo comparado con la eternidad, viviendo, ¿cierto?, al lado del creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Qué maravillosa promesa y qué maravilloso regalo nos ofrecen, no nosotros, sino que Cristo Jesús le ofrece a usted que está escuchando, que está viendo, porque es solamente basta con creer, como dice otro pasaje tan famoso, ¿cierto?, como es el libro
de Juan capítulo 3 16. Pero también el 17 y el 18 dice una verdad muy profunda que también sería bueno que usted pudiera leerlas en algún momento. Por eso que es tan importante y relevante que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, porque así nos dice la Escritura, acabo de compartirlo, mora en nosotros, nos dé esa posibilidad de acercarnos al Padre. Bueno, Mauricio, ya estamos casi llegando al final del programa. Podríamos hacer una síntesis, ¿cierto? Un resumen de lo que hemos mencionado con estos dos aspectos, cómo el Espíritu Santo actúa, ¿cierto? En estos otros ministerios, en la enseñanza y en la oración, que son tan importantes para nuestras congregaciones, para nuestra vida, por supuesto. Sí, hermano. Bueno, es una... Partíamos diciendo que este ministerio de la docencia es importante y que no le resta ni le desacredita a quienes ejercen este don de la enseñanza. Por el contrario, le otorga un sello especial a quienes realizan eso. Es decir, si yo voy a enseñar algo y no está lleno del Espíritu Santo, olvídese, eso no va a causar ningún efecto, no va a transformar vida, no va a hacer nada. ¿Ya? La palabra está allí, está basada, y obviamente quien está enseñando, obviamente va a tener que ser guiado por el Espíritu Santo. Y le va a dar una, por llamarlo, no sé si el término es correcto, hermano, si viene a él, pero es como la certificación, por llamarlo de Ujú. alguna manera, que tiene quien ejerce este ministerio maravilloso. Y saber también que nosotros no estamos solos, que el Espíritu Santo en la oración, ¿no? Y nos ayuda, ¿cierto? Y nos guía, y eso es importante. Y está contigo. A veces nos cuesta tener una oración que nos permita llegar de la mejor manera ante el Padre. Y ahí el Espíritu Santo que nos ayuda, nos conduce, ya nos guía en cómo nosotros tenemos que hacer llevadera esta oración. Por eso da la importancia de que en la intimidad que uno lleva en la oración, y no es la oración no es algo aprendido que nosotros lo repetimos, que nosotros tenemos un decálogo, tenemos un protocolo, Mm. tenemos que hacerlo de esta manera, repetir, repetir, repetir. No. Y por eso el Espíritu Santo nos guía, ¿ya? ¿De qué manera? ¿Cómo hacerlo? Y agradecido porque el Espíritu Santo está con la iglesia y va a estar con nosotros hasta que el Señor venga por la novia, por esta que está ataviada, que está a la espera, ¿cierto? Que venga su Señor. La verdad es que es un momento glorioso que cada cristiano debe anhelar pensando de que puede ser en cualquier instante. Por eso tenemos que estar preparados. Y también pensando que nuestra tarea es ganar a otros para Jesucristo. Nosotros, eso es lo que nos debe motivar todos los días, sabiendo que hay muchos que van a partir a la condenación sin Él y que obviamente sabemos cuál es el fin último, el castigo eterno. Pero Dios en su bondad, sabemos que su misericordia se renueva cada mañana, porque Él dice también que no quiere que nadie se vaya a la condenación. Así que yo estoy realmente agradecido de Él porque nos da esta valiosa oportunidad de poder compartirle a toda la audiencia de lo que significa el Espíritu Santo, quien nos guía, nos acompaña y está con nosotros en todo momento. Dios te Ah, bendiga, mi hermano. muchas gracias, hermano Mauricio. Está con nosotros en cada momento porque vive en nosotros. Eso es muy importante Amén. y es lo que Amén. hemos Así es. dicho durante el programa. El Espíritu Santo vive en nosotros y vive en todo aquel que le recibe. Queridos hermanos, queridos televidentes, estamos llegando, como les decía ya, al final del programa. Desearles, ¿cierto?, que pueda continuar siguiendo nuestro programa, comunicando el Evangelio, por más, ¿cierto?, ya de 24 años, 25 años acercándonos a conmemorar, compartiendo la palabra del Señor. No tenemos otro objetivo, sino que compartir la palabra, de invitarlo a que usted conozca, a que pueda leer su Biblia, poder llevarlo, ¿cierto?, a que pueda ver a través de esta escritura tan maravillosa que es el consejo sabio de Dios y confrontarse con su propia vida. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las herramientas para poder quizás cambiar esa condición que usted ve que probablemente su vida no tiene sentido? Hay gente que tiene mucho recurso económico y siente un vacío en su vida.
otros que buscan la felicidad de otra manera y sienten un vacío en sus vidas. Pero el único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros Amén. queremos, que a través de este Espíritu Santo que hemos estado estudiando en todo este tiempo, le dé las herramientas necesarias para que usted pueda tener ese encuentro con Cristo, pueda tener ese encuentro con el Padre, ¿cierto? Y pueda tener ese acceso a poder entregar su vida a Él, a rendirle. No es una religión, es una relación. Y eso es muy Amén. importante. Hermano Mauricio, no sé si quiere despedirse de alguien o alguna palabra final ya para ir cerrando el programa. Sí, hermanos, agradecer a Dios que nos da esta oportunidad eh, y obviamente saber que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Siempre hay bendición tras ella. Y nosotros lo vivimos desde el momento que conocimos a Jesús, que Él llegó a nuestras vidas, ¿ya? Y qué bueno que usted colocó la palabra perfecta, que es decir, relación. No es una religión, es una relación, esa relación personal. Como lo que hemos leído, que el Espíritu Santo, usted también refrendó allí, decir que está y mora en nosotros, habita en los hijos de Dios. Y obviamente el Espíritu Santo te da testimonio. Por lo tanto, si nosotros no tenemos a Dios, no vamos a entender. Por eso yo me adhiero también a la invitación que usted hizo, hermano, de que conozcan a Jesús y que en Él hay esperanza. Usted prende el receptor de su casa, el televisor, o toma su dispositivo móvil y a veces muchas calamidades, cosas horrendas que vemos. Está que más decir el tema de la seguridad ciudadana a nivel país está desbordado, pero la esperanza existe y una esperanza gloriosa, que es en Cristo. Es Dios el que transforma las vidas y nos da la salvación. Así que yo le invito a que si ha recibido esta palabra, que abra su corazón a Jesús. Y así que Dios les bendiga a todos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermano Mauricio. Y a usted, querido televidente, lo dejamos invitados, ¿cierto? Gentilmente que nos siga a través del canal de cable, a través de las redes sociales donde se comparte este material y pueda ser también, ¿cierto?, usted confrontado con esta maravillosa palabra. Y si tiene dudas, escriba ahí en la caja de comentarios, ¿cierto?, que necesita asesoría, acompañamiento, explicación, por último, de algo que hayamos dicho y que no le haya quedado sumamente claro. Vamos a estar dispuestos, ¿cierto?, a poder acompañarle, de poder contestar, ¿cierto?, aquella interrogante. Y para la próxima semana estarán un grupo de nuestros hermanos nuevamente compartiendo esta palabra, esta enseñanza, ¿cierto? Y como dice nuestro eslogan del programa, comunicando el Evangelio. Que el Señor les bendiga y que tengan un maravilloso descanso. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones.